Hoy nos vamos a ahorrar unos 100 euros en unos aforadores para los depósitos de agua o combustible de nuestro barco. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a aprender a instalar unos aforadores de nivel para cualquiera de los depósitos de nuestro barco. En mi caso, yo he instalado un par en los depósitos de agua dulce, pero el procedimiento y los dispositivos son los mismos para cualquiera de los depósitos del barco, como puede ser el de combustible. Y alguno no os lo creeréis, pero para el episodio de hoy no hace falta tener wifi. Va a ser a la antigua usanza, con unos indicadores de esos de aguja que nos van a dar el nivel y que instalaremos en nuestro panel de instrumentos. Qué retro, ¿no? Muy retro, todo. De aguja pero electrónica, ¿eh? Todo esto gastándonos unos 30 euros, más o menos la mitad de lo que costaría en una tienda de náutica los dispositivos y mucho menos de lo que costaría que nos lo instalase un profesional, que seguro, no digo que no, lo haría mejor que nosotros. Un saludo para todos los instaladores, no me odiéis. No os voy a engañar, esto de los aforadores de nivel tampoco es que sea un instrumento fundamental, pero cuando yo veía todos esos barcos modernos que tienen todos esos indicadores de los depósitos, me daba un poquito de envidia. Si no tenéis uno en el depósito de combustible, tal vez sí que sea un elemento fundamental. Y teniendo dos depósitos de agua dulce que solo tenían una ventanita para asomarse y poco que ver a través de ella para saber cómo de llenos estaban, pues me decidí a montar unos. Eso sí, en cuanto a comodidad, son realmente cómodos y os van a poder ahorrar algunas situaciones incómodas en las que no apetece lo más mínimo quedarse sin agua. Bueno, y en una navegada en alta mar, garantizarnos que tenemos agua suficiente para que no nos enfrentemos a una situación de supervivencia un poco incómoda. ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! Pero vamos a ver qué es lo que necesitaremos. Empecemos con las compras. Para poner en marcha nuestra instalación vamos a necesitar dos partes fundamentales. El aforador en sí, que será la pieza que va dentro del depósito y que compraremos de la altura adecuada a nuestro depósito. Así que antes de comprar el aforador mediremos la altura de nuestro depósito y escogeremos el más ajustado a nuestra altura, que siempre tendrá que ser un poco más pequeño que la altura. Yo he escogido unos de muy buena calidad y acabado de flotador vertical, que me parecen los más fiables, al no tener partes mecánicas móviles, más allá del propio flotador, y que son idénticos a los que podéis encontrar en cualquier tienda de náutica, pero que cuestan más o menos la mitad en AliExpress. Los míos, unos 10 euros cada uno. La siguiente pieza fundamental es el indicador. Aquí hay para escoger colores, grafismos o incluso con display numérico digital. Yo he escogido unos de esos de aguja bastante elegantes, a juego con el color del barco. ¿Es blanco? A juego. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que en estos sensores hay dos estándares, de 0 a 190 ohmios o de 240 a 33 ohmios, y que tanto el aforador como el indicador tendrá que corresponderse al mismo estándar. Yo metí la pata la primera vez que cogí el aforador y cogí el aforador de 0 a 190 y el indicador de 240 a 33, así que cuando me llegaron marcaban cosas muy raras. Y ese es el principal motivo por el que tengo dos depósitos controlados, porque tuve que volverme a comprar el juego contrario de 0 a 190 para el display y 240 a 33 para el aforador. Y adicionalmente necesitaremos cable suficiente, de 2 hilos puede ser, realmente fino, nos vale con cable telefónico, pero yo os recomiendo, como en otras ocasiones, que uséis cable UTP de 8 hilos. Seguramente necesitaremos también un interruptor si queremos activarlos o desactivarlos independientemente a nuestro gusto, aunque consumen realmente poco, con lo que también podéis conectarlo directamente al interruptor de la bomba principal de presión. Unas pocas herramientas también, entre las que se incluirán un taladro y una corona. Una corona de unos 54 centímetros. Una corona para el taladro. Una corona para hacer agujeros con el taladro. Bueno, ahora solo queda esperar un par de semanitas y nos llegará todo. Ha pasado un par de semanas y nos han llegado todos los trastos. Básicamente nos han llegado dos piezas.
una cajita pequeña con el reloj indicador y un paquete alargado con el aforador en sí, que creó algunas risas en la oficina cuando lo vieron envuelto. Tenía una forma un poco extraña el paquete. Bueno, extraña. Bueno, una forma de paquete. El aforador viene bastante protegido. Si nos fijamos, con el aforador nos viene la junta de instalación y 5 tornillos de acero inoxidable. Si quitamos las protecciones, vemos que tiene muy buena pinta, parece de buena calidad, y todo el acabado es en acero inoxidable. Siendo la única pieza móvil, el flotador, que con el nivel del líquido se moverá entre su posición máxima y mínima, indicando el nivel de llenado en cada momento. Adicionalmente tenemos otra cajita, en la que lo que tenemos es el reloj indicador. Los hay con diferentes grafismos y colores, según queramos usarlos para agua, combustible, etc. Lo realmente que tenemos que fijarnos es, como ya dijimos en las compras, si hemos comprado el aforador del estándar 0,190 ohmios, el indicador se corresponde también con el mismo estándar, como se puede observar en las etiquetas. Yo al final tengo uno de cada tipo, porque me equivoqué en la primera compra y entonces el segundo aforador lo tengo de 240-33. Pero como son independientes, pues no hay ningún problema. Cada uno funciona con su pareja. Y antes de instalar nada, vamos a comprobar y vamos a ver cómo funciona todo para entenderlo todo claramente, ¿vale? Tenemos nuestro indicador, que está aquí, que tiene 4 cables, y nuestro esquema de conexión, que la verdad esta vez está bastante claro. Siempre que lo leamos en la versión en inglés, no en la versión en chino. Entonces tenemos el rojo, alimentación, entre 9 y 32 voltios, hay que meter por aquí. El negro, la señal, que le conectaremos con el marrón de nuestro aforador. Y el azul, que será la tierra, que en realidad irá conectado al negativo de nuestra batería y también al azul del aforador. Teniendo esto claro, vamos a ver cómo funciona. El naranja le veremos más adelante, pero el naranja es la iluminación de fondo que veremos cómo funciona. Entonces, vamos a empezar con esta. Vamos a coger y vamos a usar nuestro power bank con nuestra mini fuente de alimentación. El rojo al positivo de la batería. Los dos azules los conectamos entre ellos y los vamos a conectar al negativo de la batería. Y ahora el de señal, que es el negro del aforador, lo vamos a conectar a el marrón del indicador. Con esto estaría básicamente todo conectado. Y si cogemos y conectamos la alimentación del power bank, vemos que se pone en marcha. Ahora, si varía el nivel, pues varía el nivel en el sensor, ¿vale? Desde el máximo hasta el mínimo, y nos da cualquier medida intermedia. Realmente sencillo de conectar. El cable que nos quedaba suelto, el naranja, lo podemos conectar a la alimentación y, como podéis observar, se ilumina. Pero evidentemente también podéis seguir moviendo la barra y seguirá funcionando perfectamente. Perfecto. ¿Qué te has sacado de esa mano? Con todo probado y entendido, vamos con la instalación. Vamos a comenzar con la instalación del aforador lo primero. Localizaremos la parte superior de nuestro depósito. Con suerte habrá ya una ubicación preparada para el aforador con 5 agujeros, correspondientes con el estándar SAE que cumple nuestro aforador. Si no, tendremos que hacer un agujero del tamaño adecuado. En nuestro caso ya teníamos una ventana para un aforador mecánico que retiraremos y limpiaremos bien el sitio donde iba. Ahora debería ser tan sencillo como comprobar que los agujeros están alineados con los que ya teníamos, que en nuestro caso parece ser que no. Así que tendremos que hacer algunos agujeros nuevos y reutilizar otros. Al hacer los agujeros, mucho cuidado. Si se trata de un depósito de combustible, especialmente de gasolina, y es metálico, el riesgo es altísimo. Tendríais que vaciar muy bien el depósito, ventilarlo para que no haya gases dentro de ello y entonces podríais empezar a trabajar. Si es como el mío, de fibra, para agua, podéis hacer los agujeros con más tranquilidad. Aunque os recomiendo vaciar el depósito para luego poder aspirar la viruta que pueda caer dentro o poner un tupper flotando debajo para que no se contamine el agua. Una vez hechos los agujeros, podemos tapar los viejos con silicona, aunque la junta se encargará de taparlos bien en cualquier caso. Colocamos el aforador en su sitio y ponemos los tornillos. En mi caso he escogido ponerlos con tornillo y tuerca, porque el otro lado es fácilmente accesible a través de la tapa. Si no, especialmente si es metálico, habría hecho una rosca en los agujeros para no necesitar tuercas. O habría usado tirafondos de inoxidable si es que es de fibra el depósito y no tengo mucho sitio para meterlo. Ahora toca echar el cable. Como siempre en los barcos viejos, toda una odisea.
Si tenéis suerte, pues habrá unas guías de cable que os lleven todo hasta el panel de interruptores y esas cosas. Pero sinceramente no creo que vayáis a tener suerte. Yo he buscado una ruta que lleva desde el panel de interruptores hasta uno de los depósitos y desde este depósito otra que llega hasta el siguiente. Para el cableado voy a utilizar cable UTP de 8 hilos, porque una vez que tengo que buscar un camino para llevar un cable de una esquina a la otra del barco, pues mejor dejar hilos de más para posibles inventos adicionales que vaya a hacer en el futuro. Para pasar las guías, pues tendréis que usar todo tipo de trucos. Mis trucos básicos para pasar cables por el barco son la tradicional guía pasacables. Eso funciona muy bien cuando hay tubo ya tendido. Un palo de selfie extensible. Para caminos completamente rectos podéis usarlo para pasar los cables. Rollo de hilo fino y aspirador. Yo he tenido que usar este truco para pasar el cable por el hueco inmenso que hay entre el depósito y el casco. El hueco es tan grande que la guía flexible se enrollaba y no llegaba hasta el otro extremo. Y sin embargo el aspirador atraía muy bien el hilo que estaba por ahí suelto y al final le capturó y pude pasar el cable. Rollo de hilo fino y tuerca. Esto funciona muy bien cuando la gravedad está de nuestra parte. Si tenéis que pasar un cable en vertical, pues eso nos va a ayudar muchísimo. Y por último, con el mismo rollo de hilo y tuerca, podemos utilizar un imán y con el imán podemos ir empujando la tuerca a través de cualquier sitio que nos quede oculto. Con todos estos artilugios no va a haber ruta en el barco que se nos escape. A nosotros nos ha costado encontrar el camino y hemos tenido que hacer algún agujero, pero al final hemos conseguido llegar a los dos destinos que teníamos como objetivo. Finalmente tenemos el cable desde los dos aforadores hasta el panel de mandos y encima nos han sobrado 4 hilos para posibles ampliaciones y dispositivos adicionales que se nos ocurra poner en el futuro y que se nos ocurrirá, Buscando el sitio adecuado para los indicadores he decidido que los voy a poner en un lateral del panel de interruptores. Con el cable ya tendido llega el momento de utilizar la corona, la famosa corona, de 40 milímetros que era la que tenía yo. Y luego, como era un pelín pequeña, he tenido que repasar con la Dremel para el milímetro que me faltaba. Ponemos y apretamos los relojes en los agujeros y los apretamos con su soporte. Conectamos los cables según vimos en el esquema, utilizando uno de los pares para cada reloj y la alimentación a algún sitio de la batería del barco. Yo he escogido conectarlos a la salida del interruptor de la bomba de presión. Así siempre que tengo activado en el panel de mandos la bomba de presión, también están los indicadores funcionando, porque al final gastan muy poco. Pero podéis optar por poner un interruptor propio o un pulsador si solo queréis que estén activados cuando los queréis utilizar. Y con eso ya tendríamos todo funcionando. Cuando conecto el agua a presión, los indicadores se conectan y me marcan el nivel. Tienen también un cable para la retroiluminación, que yo he decidido no conectar, porque al final no los usas por la noche, o al menos yo no voy a mirar en mitad de la noche. ¿Hay agua suficiente para ir al retrete o para ir a ducharme? Al toilet. Al toilet. Y además eso hace que consuman menos todavía. La verdad es que aunque no es un instrumento fundamental, el saber el nivel de los depósitos de agua es una cosa realmente útil. Y ya el del nivel de combustible es fundamental, sin duda, si es que no lo tenéis. Yo antes, básicamente, para saber si me quedaba agua o no, lo que tenía que esperar es a que empezase a dejar de salir agua por el grifo y entonces cambiaba de un depósito a otro y ya sabía que pronto me iba a tocar rellenar. Ahora me siento mucho más cómodo, puedo controlar mucho más cuánto agua tengo en el barco y me es mucho más cómodo. Una cosa importante es que este es probablemente de los bricolajes más sencillos que hemos hecho. Como primer paso para que os aventuréis a hacer este tipo de cosas, pues puede ser un camino bueno. De hacerlo vosotros mismos, principalmente, no es que os vayáis a ahorrar mucho dinero, especialmente en este, pero una de las cosas más importantes es que vais a sacar dos cosas de esto. Uno, el orgullo de hacerlo vosotros mismos, ¿no? El saber que lo habéis hecho vosotros mismos, y un dominio o un conocimiento mucho más profundo de vuestro barco, que cuando estáis en el puerto y todo está bien, pues no es un problema, pero cuando estéis en el mar, enseguida, a pocas millas, uno ya se siente muy solo y si tienes un problema vas a tener que saber solucionarlo tú mismo. Así que espero que os haya gustado el vídeo de esta semana. No olvidéis suscribiros al canal, darnos un like, podéis recomendarnos a cualquiera de vuestros amigos, que la verdad es que necesitamos nuevos suscriptores como agua de mayo, así que os esperamos en nuevos episodios de The Low Cost Sailor.